Descargo de responsabilidad. No soy dueño de los personajes de Naruto y cualquier anime, referencia, intro o cualquier material utilizado para la realización de este fanfic no me pertenece. Créditos a sus respectivos creadores. Esta historia le pertenece a Antonio Abel Delgado Quispe, un amigo que le pedí permiso para subir su historial. Link de su Wattpad en la descripción del vídeo. Capítulo 2. El otro caballero y un reencuentro. Ha pasado un día desde que el grupo a bordo de Scaflowne salió de las ruinas del reino de Fanelia, y Tommy miraba distraídamente hacia la nada pensando en todo lo acontecido, las visiones de pasado de dos chicos que la ayudaron en este mundo y cómo ahora huyeron del lugar llevándose a una chica quien perteneció al grupo que atacó a Fanelia estando aún inconsciente, aunque se pregunta cómo este chico Naruto está manejando esta máquina y aunque tiene dudas si preguntar o no decide hacerlo hasta que es interrumpida. Si preguntas cómo es que puedo manejar a Scaflowne a pesar que dije que no sabía cómo hacerlo fue por lo que hice al beber la sangre del príncipe Van, ¿lo viste no? Las visiones, y aunque no sé cómo sucedió eso no fue todo lo que me transmitió el cambio, también me dio mucho pero mucho conocimiento del pasado mostrado por ambos mundos. Si preguntas qué ahora soy. No lo sé, de alguna manera me volví parte Ryujin, pero también desperté el linaje Mokuton de los Senju, el clan primo del Uzumaki del cual soy, solo sé en mi opinión que sin querer absorbí el chakra de Asura y lo hice mío, aunque no pelearé su estúpida pelea con su hermano Indra, esos dos ya hicieron mucho daño con su ciclo de reencarnación a mi mundo para seguir empeorándolo más de lo que ya está, dijo Naruto con un tono de voz sereno pero tranquilo. ¿Y sabes qué le pasó a ella y por qué nos la llevamos con nosotros? Preguntó Tommy un poco extrañada que salvara a uno de los responsables de participar en la destrucción del país del cual salieron. Lo sentí cuando ocurrió todo, aún en mi dolor por mis cambios. Ella tenía una segunda personalidad que poseyó y alteró su cuerpo, tenía intenciones muy oscuras al igual que su grupo, pero como viste de lo que me pasó liberé el elemento Mokuton que atacó a todo lo que fuera negativo y hostil en todo el reino. Debes de saber que este elemento puede suprimir a los enemigos, así de debilitarlos, como de purificar y calmar cualquier cosa negativa, de ahí que eliminara esta personalidad sin lastimarla o matarla, estando envuelta en esas enredaderas en lugar de ser empalada como los otros, ya que su verdadero dueño fue aprisionada en su propio cuerpo por esta esencia maligna. ¿Y cómo fue posible esto? No lo entiendo, dijo la castaña aún confundida por las palabras de Rubio mientras empezaba a oscurecer. Eso es porque al liberar el Mokuton sin querer también usé el ninsu, el arte que el sabio de los 6 caminos quiso hacer con el chakra, conectarse de manera física y espiritual para entenderse mutuamente para promover la paz en los afectados. De esta forma me conecté a su conciencia, haciendo que el Mokuton atacara a la personalidad malvada, mientras el ninsu me permitió conectarme con la verdadera dueña y hacer que recuperara su cuerpo, aunque la dejo inconsciente por haber estado prisionera tanto tiempo, así de probablemente no recordar nada de lo que hizo esa esencia en los últimos años, respondió un calmado Rubio a la chica, ya que a estas alturas ella sabe todo sobre Iván, así de también cómo fue su vida como la historia de su lugar de origen, un producto extraño de la sangre Ryujin con el ninsu de las memorias de su antepasado, quien aprendió del sabio mientras seguían hablando. La chica que descansaba en la mano de Scaflowne despertó, hasta que vio hacia dónde venían las voces, que entró en pánico y miedo pensando que otra vez sería atrapada y prisionera nuevamente en ese lugar, solo para el que manejaba el Guimelef le contestara de manera calmada: veo que despertaste, ¿estás bien? Siento tus emociones y no te haremos nada. Mi nombre es Naruto Uzumaki Namikaze Bon Fanel y ella en el hombro es Hitomi Kanzaki. ¿Y cuál sería el tuyo?, dijo el rubio, aunque ya sabía sobre ella gracias a la conexión que hizo con el ninsu.
solo era como una formalidad hacia ella. Me llamo Zelena Scherzar, dijo la chica un poco insegura si estas dos personas eran buenas o no, mientras Hitomi veía como Naruto interactuó con la recién conocida Zelena. No sabía qué pensar y más el giro de la actitud del Uzumaki, ya que, cuando lo vio en la coronación, era más extrovertido, alegre y un poco inocente e ingenuo, pero desde lo ocurrido y su cambio parece más serio, centrado pero calmado, al menos lo último en situaciones que no es en peligro aún antes de sus cambios. Era alguien que reacciona en una situación de peligro o emergencia, y eso vio cuando la salvó para luego llegar al fallecido Van y salir a un lugar seguro, aunque se entristeció al recordar al caído príncipe. Realmente ese niño, no este chico, le era una incógnita, ya que después del evento de las visiones, dejó de tenerlas, e incluso con Van tuvo visiones premonitorias, pero aquí, no pasó nada. Es como si abrirse solo, y eso le interesó a la castaña solo hasta que escuchó nuevamente a Naruto dirigiendo palabras a Zelena. ¿Recuerdas qué te ocurrió o si sabes sobre Kyo tu pasado? Pregunto para saber si al destruir esa otra personalidad esta también se perdiera con sus recuerdos. Solo esperaba que esto no fuera realidad. Sí, sé que vengo de la familia Scherzar. Yo vivía con mi hermano Allen en el reino de Asturia. Yo fui secuestrada cuando era una niña, estuve cautiva por unos años y un semihumano que no me acuerdo su nombre me cuidó y estuvo conmigo. Lo último que recuerdo es que fui llevada a un lugar oscuro con frascos, medicinas, herramientas extrañas con unos espeluznantes hombres, dijo Zelena un poco aturdida mientras se sujetaba un lado de su cabeza con una de sus manos para mitigar un poco su dolor de cabeza. ¿Y qué edad tenías cuando fuiste a ese lugar?, dijo Hitomi, intentando saber cuánto tiempo fue que pasó hasta que esa entidad tomara el control de su cuerpo. Según lo que sé, pasó 3 años de lo que te hicieron esos tipos. Tú estuviste poseída por una entidad oscura y maligna, el cual te aprisionó y ocultó en lo más profundo de tu mente. Lo sé, ya que vi sus recuerdos antes que destruyera esa entidad para salvarte, y solo vivió 3 años, justo cuando empezó Zaibak con sus planes de expansión y conquista. Perdón por decírtelo de esta forma, pero es mejor que sepas la verdad de qué te pasó a que sigas sin saber nada o en una mentira, dijo Naruto de manera empática con la chica, ya que le hubiera gustado que el viejo Sandaime le dijera desde antes sobre sus padres como su carga de ser un Jinchuriki, algo que aún en el fondo de su mente lo tiene enojado con el anciano, y aunque llegó a reconciliarse consigo mismo con su oscuridad interior, dejándolo ir, tampoco ya no tolerará que sigan abusando de él como lo hicieron hasta que llegó a este lugar. Descansemos y establezcamos, dijo el Uzumaki para bajar de escaflón, hacer signos con las manos para finalizar tocando las palmas de sus manos al suelo pronunciando Mokuton. Casa de los 4 pilares. Viendo las chicas con gran asombro e incredulidad cómo empezaron a salir raíces y estacas que rápidamente empezaron a reformarse para dar forma a una gran casa de 2 pisos de estilo tradicional. Después haría otro conjunto de signos para crear un gran pergamino del suelo con Mokuton, del cual lo abriría para luego con un corte a su pulgar empezar a dibujar rápidamente una serie compleja de kanjis y símbolos en todo el pergamino, haciendo otras señales de mano enfrente del Wimelef para finalmente presionar su palma derecha contra el centro del pergamino, brillando para que el caballero dragón desaparezca en una gran bocanada de humo y el rollo se cierre y se guarde de manera segura en la espalda como el pervertido de su maestro y padrino. Para la incredulidad de las presentes, de ver de primera mano el arte del Fuinjutsu de los Uzumaki. Entremos, tengo una bolsa de dormir como cosas de acampar que nos permitirá dormir más tranquilo, dijo Naruto solo para quedarse quieto un momento como si estuviera en un trance momentáneo, solo para sacudir su cabeza. ¿Pasa algo?
dijeron Hitomi y Selena al mismo tiempo solo para verse entre sí y reírse de cómo dijeron lo mismo al mismo tiempo. Me llegó los recuerdos de mi clon que dejé en Fanelia, encontró y enterró a los fallecidos en la coronación por los soldados de Zaibak. Además que está en camino trayendo los tesoros y las cosas de valor de ese lugar en pergaminos, dijo el rubio agachando su cabeza mientras su flequillo cubría su rostro, mientras el ambiente se hacía un poco triste y lúgubre. Perdón, decía Selena también cabizbaja por las acciones que hizo esa entidad cuando controlaba su cuerpo sintiendo que todo lo ocurrido fue su culpa. No te disculpes, eso fue hecho por la entidad y por Zaibak, no por ti ya que tú también eres una víctima, dijo el Uzumaki ya que comprendía su situación y no sería un estúpido infeliz como los aldeanos de Konoha que por su dolor lo usaron como chivo expiatorio y de ninguna manera haría lo mismo con ella para admiración de Hitomi mientras entraban a la recién creada casa para pasar la noche no sin antes colocar y camuflaje. No se dieron cuenta que un viejo hombre topo de lentes vio la escena con incredulidad como de miedo del poder del joven. Esto tengo que informar a Allen, además así conseguiré dinero si le llevo esta información, dijo de manera avariciosa al saber que de ninguna manera Allen dejaría pasar esta información, así se retiraría en la oscuridad de la noche mientras se vislumbraba en el cielo las dos lunas, mientras pasaba la noche y las chicas dormían profundamente. No pasaba lo mismo con el rubio de bigotes ya que fue traído a su paisaje mental por cierto zorro en su cuerpo. Lo que no contó es que la demacrada y lúgubre alcantarilla cambiara, ahora es una enorme ciudad hecho de piedra blanca finamente tallada con jardines, parques, un coliseo, todo en las orillas de un hermoso mar azul con un día soleado con algunas nubes en el cielo. Todo esto era opacado porque la maleza y enredaderas con flores de diferentes tipos había crecido en cada sitio del lugar, haciendo ver lo que alguna vez fuera una hermosa metrópolis fuera decorada a tiempo. También que un gran árbol de sakura crecía dentro del coliseo y que parte de su estructura había cedido. Al verlo lo reconoció, era la antigua Atlantis, el antiguo hogar de los Ryujin. Mientras caminaba por este gran lugar a comparación del anterior, se dirigía hacia el coliseo sintiendo que ahí estaba el zorro y obtendría las respuestas de por qué fue llamado. Mientras entraba dentro del gran edificio vio que en el lugar de la arena, esta se convirtió por el árbol en una hermosa pradera con diferentes tipos de flores que daban una escena hermosa, aunque al mirar a la base del árbol pensando que encontraría a un enorme zorro durmiendo acurrucado vio a un joven albino de cabello largo, ojos dorados con la pupila rasgada mientras fumaba tabaco con una pipa similar a lo que hacía el viejo mono solo que el artículo estaba finamente tallado en oro y en se veía la imagen de dos zorros jugando. Vestía un kimono azul con un ori negro que terminaba en un patrón de llamas rojas, aunque lo que le llamó la atención era el collar que tenía un medallón peculiar que era la cerradura de Eso sería normal si no notara que en su cabeza tenía ojeras de zorro y 9 grandes y esponjosas colas que balanceaba perezosamente. Ahí fue que se dio cuenta de quién se trataba. El Uzumaki solo atinó a hacer un gran suspiro y acercarse. Dime por qué me has llamado Kurama y explícame qué fue lo que nos pasó a nosotros dos, dijo Naruto mientras el Kyuubi después de otra bocaneada de su pipa se volteó a verlo y responderle, siéntate mocoso, hay mucho de lo que te tengo que explicar, dijo Kurama mientras Naruto se sentaba frente al Kitsune. En primer lugar, te agradezco aunque no fuera por ti directamente que esa alcantarilla cambiara a lugar, solo que en un inicio me molestó que tuviera una forma parecida a la humana, luego que me di cuenta que es más cómodo y tengo mayor espacio en este hermoso lugar, me estoy desviando del tema, la razón que te traje aquí es que hubo cambios más allá de lo que
sabes, cuando bebiste la primero que debes saber es, que el Shiki Fujin se ha roto, dijo Kurama con una mirada seria en su rostro mientras el rubio abría los ojos con gran asombro ante la noticia, que... ¿Cómo se rompió el sello? Eso fue hecho por el jodido Shinigami. Déjame terminar, no se ha roto el sello por completo, sigue intacto el sello de los 8 trigramas de tu padre, decía Kurama mientras le mostraba el collar de cuencas con la cerradura enfrente del más calmado Naruto. Perdón, decía un avergonzado rubio mientras se rascaba nerviosamente detrás de su cabeza con uno de sus brazos. El detonante de todo esto es la sangre Ryujin heredada de ese chico. Cuando bebiste su sangre fue el catalizador no solo de la ruptura del Shiki Fuin, sino fue lo que hizo que pudieras absorber el chakra de Asura y hacerlo tuyo, así como el despertar de tu herencia Uzumaki, aunque se nota en parte por tu color de cabello. Una prueba física son esos mechones a los lados de tu rostro, de ahí que despertarás el Mokuton. Otra cosa es que hubo una reacción inesperada. Sabes que cuando fui sellado tus padres sellaron una parte de su conciencia para hacerme frente en caso que el sello se debilite, ¿no? Pues lo que quiero decir es que de alguna forma mi otra parte Jin fue atraído aquí y estoy completo una vez más, aunque también atrajo con mi otra parte las almas de tus padres. Solo te diré esto, no sé qué poderes tenían estos Ryujin, pero tenían poderes peculiares. Si a mí también me provocara estos cambios, dijo Kurama mientras nuevamente Naruto estaba sorprendido por los acontecimientos una vez más. ¿Dónde están? ¿Y por qué no están contigo? Respondió el rubio de bigotes, al tener dudas de que si sus almas están aquí por el rastro que dejaron en el sello, deberían estar junto con el Kitsune. Están aquí pero inconscientes dentro de este árbol, decía Kurama mientras señalaba en una parte del tronco del árbol de Sakura una gran gema ámbar que contenía a unos inconscientes Minato Namikaze y Kushina Uzumaki. Mokoso están en ese lugar para asimilar ese rastro que dejaron, así como de adaptarse a estar sellados dentro de un cuerpo, ya que a comparación de un rastro de conciencia hecho de chakra, un alma es muy diferente. Una última cosa es algo que no me atrevo a decir, solo te diré que sientas tu cuerpo y chakra, dijo el zorro albino mientras sudaba profusamente al pensar en la probable reacción y de cómo lo tomará el rubio. Sabía que con sus cambios ha tenido una gran evolución en su actitud, pero al estar dentro de dos Uzumaki con anterioridad sabía que su temperamento era algo a que muchos no les agradaría saber de primera mano. Si no, pregúntenle a los que Kushina. Naruto hizo lo que el zorro le sugirió y cabe decir que mientras más se concentraba, más se llenaba de molestia. Una de sus cejas temblaba erráticamente, su flequillo sombreaba su rostro como aparecer más y más venas de molestia en su cabeza mientras le preguntaba al zorro de manera plana: Kurama, dime por qué mi chakra tiene firma Uchiha, de los descendientes del idiota de Indra. Pues sabes que para hacer a un Jinchuriki se necesita a un recién nacido, ya que sus espirales aún no se han desarrollado y cuando somos sellados estos se adaptan rápidamente a nuestro chakra. Pues eso no es solo por parte de los humanos, nosotros también asimilamos cualquier chakra que esté en nuestro contacto para así poder crear contramedidas en caso que nos haya lastimado o influenciado, ya que somos masas de chakra conscientes. Pues, digamos que tenía parte del chakra de Madara y Obito cuando fui manipulado por sus malditos ojos, y tú al estar conectado conmigo, terminaste obteniendo él. No. Interrumpía el discurso del zorro gritando un muy cabreado Naruto de tener ahora que lidiar con una problemática línea de sangre sabiendo las consecuencias de llevar estos estúpidos ojos.
mirando a Kurama mientras inconscientemente activaba el Doujutsu mostrando el Mangekyou Sharingan que brillaba peligrosamente, que era una mezcla del patrón de Madara y Obito, siendo que este era un Eternal Mangekyou, haciendo que el Kitsune se asustara de saber que si los dos separados eran molestos ahora juntos sería peor y más como estaba actualmente su contenedor. Naruto respiró una y otra vez para calmarse al mismo tiempo que sus ojos de poco a poco volvían a la normalidad, nuevamente miraba a un tembloroso Kurama para preguntarle, no es tu culpa, ni siquiera yo con los conocimientos actuales que tengo sabía de los bijus en este aspecto, siento también en mi chakra la firma de Hashirama, esto se debe también a cómo fue reconstruido Obito usando a un Zetsu blanco hecho con células del Shodai Hokage. Dime esto Kurama, no desarrollaré un Rinnegan como lo hizo Madara y que actualmente lo posee Nagato. ¿No me afectará físicamente como le pasa a él? Preguntó Naruto al zorro aunque personalmente, no quería tener más poder, en el pasado antes de su cambio cuando era un niño ingenuo sobre la vida que quería ser reconocido le hubiera alegrado, ahora piensa que no es bueno ya que mientras más poder tiene uno, más problemas y enemigos atraes, prueba de ello fue Uzushiogakure y los Uzumaki, que por sus capacidades físicas como ser especialistas en Fuinjutsu es la razón que 3 aldeas ocultas se unan para destruirla. Otro ejemplo fue su padre que por su demostración de poder matando a Iwa Shinobi en cuestión de segundos con el Iraishin fue que ganara enemigos no solo de una de las 5 grandes aldeas Shinobi, sino enemigos dentro de Konoha. A decir verdad, no sé, esta Sangrar Ryujin hizo muchas cosas, al punto que nos afectó a ambos, y no me extrañaría que despertaras ese doujutsu. Una prueba de ello es que tienes un Eternal Mangekyou que fue hecho por el chakra de Madara y ese alumno de Yondaime. En tu caso como el Sharingan lo hagas en una situación de y eso es solo una hipótesis, sé lo que vas a hacer, irás al lugar donde está sellado el legado de Atlantis y lo destruirás antes que ese anciano lo obtenga, ¿no? ¿Y qué harás con tus acompañantes? Dijo Kurama mirando al rubio mientras daba otra bocanada a sus pipa. En cuanto a Zelena y Tommy, buscaré a alguien quien las cuide hasta que resuelva el asunto de Zaibaken Gaya, luego de ayudar a regresar a su hogar a Tommy y dejar a Zelena con su familia, haré nuevamente lo mismo que nos trajo aquí para viajar nuevamente y regresar a nuestro mundo, y en caso que no lo logremos tengo una solución para que los bijus y el Geromazo no sigan al alcance de ese aloe manchado de petróleo de Zetsu. Y si preguntas, cuando Asura fue elegido por Agoromo como su sucesor, le dejó maneras de para que el Geromazo y los bijus sean convocados fuera del Rinnegan en caso que estén en manos equivocadas, y conozco ese método. Además si se unifica al biju en el Geromazo con su chakra de estos sin purificar traerá a Kaguya antes de su sellado, o sea, alguien cegada e influenciada por el poder del fruto y el Shinju de los Otsutsuki, pero, ¿qué pararía si se hiciera el proceso con de toda malicia y emociones negativas en la estatua? Decía Naruto al zorro con una mirada astuta, la misma que da cuando quiere hacer una travesura que joder a alguien, algo que dio al biju un escalofrío. Espera, ¿realmente quieres traerla? Dijo Kurama en estado de shock al saber de lo que quería hacer su contenedor para joder los planes de Zetsu. Lo sé, pero con lo que te dije regresará siendo la mujer que era fuera del molde de su clan, ya que ella se rebeló en querer drenar la energía de nuestro mundo y destruirlo, de ahí que atacara a Isiki, y hablando de ellos, si logramos regresar debemos eliminarlo, ya que aún no está del todo recuperado. La marca karma de los Otsutsuki es como diría el vago perezoso de Shikamaru problemático. También están los dos idiotas con aires de dioses como Toneri en la luna y Nagato en Amegakure. Además tengo otra contramedida hecho por los Uzumaki, ya que el accidente de la invocación que hice en Konoha no fue el primero,
ocurrió décadas atrás en Uzu, a lo cual mi clan decidió investigar los efectos de la fórmula de diferentes formas, aunque para ello se usó a voluntarios que lo hicieran, así que si sobrevivieron, podría haber descendientes de Uzumaki en otras dimensiones, pensándolo bien, ya que se dio con un Senju que quería seguir con el arte creado por Asura que fue el Fuinjutsu, ya que él lo hizo para poder hacer las técnicas de liberación Jinbyang del sabio, ya que no heredero ni un doujutsu como Indra o los poderes de ser el contenedor de Jubi como su padre, además que el arte es mal interpretado, ya que no es sellar chakra, es más exacto decir que es la programación del chakra que puede alterar de muchas maneras la realidad, que hay que tenga tanto potencial que lo único que lo limita es la imaginación del usuario. Regresando con ese Senju quiso seguir otro camino ya que ese clan de ese entonces se centraban más en técnicas de ninjutsu, combate cuerpo a cuerpo como de armas, teniendo una unión con una extraña mujer pelirroja que apareció de la nada, malherida con una armadura similar a la de este mundo. Me estoy yendo por la tangente, a lo que estaba mencionando es que esa investigación dio como resultado una técnica de invocación ligada a la línea real de Uzumaki del cual clan, uno que está visto pero oculto y del cual Mito trajo a Konoha que tenía la capacidad de que todo lo valioso sea guardado por sus sellos de manera automática en cualquier lugar hasta ahí, y vivió como su guardiana hasta su muerte. ¿Y sabes a qué me refiero?, dijo Naruto con una sonrisa de come mierda en su rostro. No me digas qué es, dijo el Kitsune sorprendido que a qué lugar se refería y pensar que muchos lo catalogaron como algo sin valor al punto que ese saco de arrugas avaricioso de Danzo, como muchos otros lo desestimó de su valor. Sí, hablo del templo de las máscaras, ya que no solo está uno de los más grandes tesoros, que es la máscara de Shinigami, sino los sellos que están pegados en los muros, estuvieron de manera codificada para solo un experto en Uzumaki Fuinjutsu completamente hecho lo descifrara, ya que no solo están los avances que hicieron el arte shinobi más poco valorado de las naciones elementales, sino tienen sellos de almacenamiento intricados que guardan desde pergaminos, oro, entre otros que como expliqué son teletransportados a este lugar en caso de un ataque, de ahí que cuando las tres aldeas atacaran e intentaran los pocos sobrevivientes saquear la isla no encontraron nada importante de valor, y lo poco que tenían los cadáveres fueron destruidos por una matriz vinculante de autodestrucción, dejando solo 9 espadas que Kirigakure se apropió de 7 de ellas antes que usaran el sello de teletransporte al templo solo para decir que fueron hechas por ellos haciendo a los espadachines de la niebla. Una fue dado al clan Senju como regalo de bodas cuando Mito y Hashirama de casaron, el cual fue la Raijin no Ken que le fue confiado por la pareja más adelante a Tobirama, y la última fue entregada para que sea resguardada a la invocación del menor de los Senju, el clan Ebi, algo que tanto el contrato de invocación como el arma caerían en manos equivocadas. Prueba de ello es Orochimaru teniendo el control del contrato como de la espada Kusanagi. Además estas armas fueron hechas para detener a los 9 Bijus, en función de cada habilidad, que cierto que su clan era pacífico, pero no eran tontos. Kurama quedó anonadado a qué nivel los Uzumaki estaban dispuestos para seguir desarrollando el Fuinjutsu, de ahí que fueran amantes de ese arte. Diablos, él diría sin dudar que la obsesión de ellos por los sellos solo era igualado por el amor a su preciado ramen. Si preguntas qué haré al traer el templo, no será para regresar en una invocación inversa, eso no se puede. Imagínate cuando mi pervertido maestro y padrino invoca al estómago de un sapo de piedra o las puertas que hace el pedófilo de las serpientes. Solo traeré para hacer algo que te sorprenderá,
Hablamos luego Kurama, parece que tenemos un invitado fuera de la casa, y con eso el rubio de bigotes se desvaneció del espacio mental dejando a un zorro confundido por toda la información recién revelada, solo para dar un gran suspiro, fumar un poco de su pipa y solo confiar que lo que quiere hacer el mocoso no lo meta en peores situaciones de lo que ya está. Naruto abrió los ojos viendo que aún era de alumbraban el cielo nocturno, sin hacer mucho ruido para no despertar a sus compañeras de cuarto que dormían a cada lado de sus brazos, se dispuso a salir y enfrentar a quien vino aquí, y determinar si es amigo o enemigo, aun si no siente emociones negativas del tipo, todo mientras una de ellas abría uno de sus ojos a su espalda, siendo esta Selena, que de manera subconsciente despertara al ya no sentir a su salvador, fingiendo estar dormida un poco más y después ver porque el chico que le dio otra oportunidad de ser libre saliera sin precio aviso en las afueras de la casa. Estaba frente por la noticia de ese hombre topo que le dijo lo acontecido a cambio de un jugoso pago, ya que se alarmó al saber que el responsable de la masacre de los soldados de Zaibak en Fanelia estuviera cerca de su campamento, a lo que hizo al manipular los árboles y madera de la nada, y viajando junto a dos jóvenes damas. Algo que también dio curiosidad es que comentó ese viejo avaro sobre cómo hizo desaparecer este hombre que tenía tantas dudas de las intenciones de estos forasteros. Era nada menos que el hermano mayor de Selena Schezar, Allen Schezar. Allen es un hombre alto y delgado pero musculoso, de piel clara, cabello rubio hasta la cintura y ojos azules. Normalmente, viste un uniforme de caballero Kaeli, una orden de élite de espadachines en Asturia que solo permite 12 en sus filas a la vez. Es el piloto del Guimelef Scheherazade. Su ropa consiste en una camisa blanca con botones y mangas abullonadas, guantes blancos, una corbata lila, un chaleco azul, un cinturón de espada marrón, pantalones azules y botas marrones, mientras miraba esta casa que más parecía una pequeña mansión campestre. Salía de un joven que parecía tener 16 o 18 años en apariencia, cabello rubio corto semisalvaje con mechones rojos que se degradan a negro en las puntas que enmarcan su rostro, vestido de una larga gabardina negra con bordes desgarrados o quemados de líneas rojas que cruzan los brazos y los bordes de las mangas y aberturas del traje, una camiseta naranja opaca, una extraña bandana metálica con un extraño símbolo semejante a una hoja amarrada al brazo izquierdo, pantalones negros ajustados, botas del mismo color, y por último algo que sorprendió y reconoció al instante, llevado en su cinturón estaba la espada con el símbolo de la familia real de Fanelia. Ahí supo quién era. Esta persona frente suyo fue el responsable de lo que se denominó días después los bosques de Fanelia, debido a que muchos exploraron las ruinas del lugar y quedaron aterrorizados de la brutalidad en cómo los soldados de Zaibak y sus máquinas quedaron a manos de enredaderas, estacas y árboles a los cuales aún seguían ensartados los cuerpos, y aunque el lugar estaba siendo invadido por los grandes árboles que estaban devorando el lugar, haciendo casi desaparecer las ruinas, no había rastro de cadáveres de los pobladores del lugar, aunque encontraron en el cementerio nuevas tumbas recién hechas llenas de muchas flores en dos de ellas, así de la desaparición extraña de una de las unidades de las fuerzas de Zaibak. Debido a ello, muchos países y ducado estaban en alerta acerca que el culpable de esta masacre siga suelto, y más con el miedo que sus capitales queden de igual manera a lo que pasó en ese lugar. Quisiera saber quién es usted y el motivo de venir a este lugar. ¿Eres amigo o un enviado de Zaibak? Y dame buenas razones para no atacarte en este mismo momento, decía un muy serio Naruto con una mirada zafiro. Se vieran como dos témpanos helados hacia su compañero rubio, aunque fijándose bien en el joven frente suyo, sintió una firma familiar viniendo de él,
pero tenía que concentrarse en la situación y determinar si es un aliado o enemigo. No vine con intenciones hostiles hacia usted, el motivo por el que vine es por lo mismo que tú me exiges, ya que cuido de una base con muchos hombres a mi mando, y quiero determinar si es una amenaza hacia mi gente y para que no esté en alerta, le diré que ni yo ni mis hombres servimos a Zaibak, decía Allen de manera calmada, pero también con una mirada seria a este joven. Naruto miraba un poco más a la persona frente suyo, mientras sentía sus emociones para saber si decía la verdad o no, y al ver que sí decía la verdad, dio un suspiro mientras cerraba brevemente sus ojos y devolverle la mirada, esta vez con su mirada cálida de siempre. Me disculpo por ser de este modo, ya que el lugar de donde vengo, Fanel y a mis otras dos acompañantes fuimos parte de los sobrevivientes que salimos de ese lugar. Me presento, me llamo Naruto Uzumaki Namikaze Bon Fanel, heredero del reino caído de Fanelia, príncipe del país de los remolinos del clan Uzumaki, Ufushigakure, siendo coronado por el último rey de la familia real Fanel, Ban Fanel de Fanelia. Un placer conocerte, decía Naruto mientras daba una reverencia hacia el rubio mayor. Los ojos de Allen se abrieron más de la impresión de quién es el mencionado Naruto, y más al saber que es heredero de dos países, aunque no escuchó acerca de ese Ufushigakure que mencionó. Recuperando rápidamente su compostura, él también hizo una reverencia mientras se presentaba. Un gusto a usted, Lord Uzumaki, me llamo Allen Eschezar, miembro de los Caballeros Kaeli del Reino de Asturia, un placer también conocerlo, respondía el caballero, aunque esto fue interrumpido por un ruido que provenía de la casa. Al voltear los dos para ver quién era, solo para ver frente a ellos a una Selena tapando su boca con sus manos, mientras lágrimas al ver que ya pasó un rato de que Naruto saliera, se volvió a vestir con las ropas que tenía cuando fue salvada para salir, aunque personalmente no quería tener nada que la vinculara con Dylan Dao. Luego le pediría a su actual cuidador si puede conseguirle nueva ropa, además de otras cosas que necesita una chica, ya que se percató que no tenía sostén y ropa interior femenina. Para su creciente vergüenza, mientras salía dando pasos cortos y silenciosos hacia la salida de la casa y ver con quién estaba lidiando Naruto, y ahí estaba frente a su salvador, la persona por la que rogaba desde su cautiverio que la salvara, que estuviera con ella para darle consuelo, la última familia que tenía, y después de tanto tiempo, no pudo contener sus lágrimas, mientras se cubría sus labios con sus manos, chocando sin querer sus hombros contra la pared de la entrada, haciendo revelar su presencia por las emociones que tenía, y al ver que volteaba al mirarla, no pudo más y alzó su voz con una sola palabra: hermano. Allen quedó en estado de shock al escuchar lo que esta chica con ropas de Zaibak le dijo, y al mirarla fijamente, la reconoció la persona más importante de su vida luego de la pérdida de sus padres, la que creyó que nunca más volvería a ver, y allí estaba, no sabía ni cómo o el por qué, pero de alguna manera los engranajes del destino hicieron que nuevamente volviera a verla y estar juntos. No pudo evitar también soltar lágrimas. Ya no le importaba la presencia de quien estaba hablando anteriormente, solo empezó a acercarse con pasos temblorosos, luego con un trote y así hasta que empezó a correr acortando la distancia, hasta finalmente acercarla en un gran abrazo, mientras aún llorando en sus hombros decía: Selena. Naruto estaba sorprendido, no solo de la presencia de Selena, aunque no le dio importancia a sus emociones cuando la sintió, ya que pensó que estaba en un sueño, similar a lo que sintió cuando la llevó en Scaflowne inconsciente,
Eso quedó de menos al sorprenderse de lo ella dijo, y ahí lo entendió, de por qué Allen se sentía familiar cuando lo vio. Era el hermano de Zelena, y aunque en un inicio seguía con la impresión de los recientes acontecimientos, solo dio una sonrisa al ver el reencuentro entre los dos hermanos separados por las desafortunadas circunstancias, y eso le dio aún más motivos para detener de una buena vez a Zaibak y a ese viejo, para que lo sucedido en Fanelia como con ellos no vuelva a seguir dándose en el futuro. Fin de capítulo.